Entonces, ¿qué son y cómo funcionan las onomatopeyas? Aquí en este caso, en este navegador, tengo un ejemplo de cómo se trabajan los textos o cómo los textos se pueden empezar a expresar de tal forma que no solamente generan el sonido, sino también percibimos una cantidad importante gráficamente, una parte importante de información gráficamente, en este caso, con el sonido que se está reproduciendo. Entonces, no solamente está el sonido ahí interpretado, como el boom, plan, plas, que en este caso son los sonidos que están en inglés, pero que nosotros ya los podemos interpretar, los vamos conociendo a medida que vamos leyendo cómics o este tipo de revistas. También existen los que están en español, ¿cierto? Generalmente los interpretan dentro de este tipo de medios, en los cómics, los interpretan dentro de la parte de los sonidos fuertes, golpes y demás. Perdón. Los golpes o sonidos fuertes y demás. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo es el funcionamiento, cómo es que estos objetos empiezan a tener una importancia dentro de la parte gráfica y escrita del objeto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Aquí está en inglés y son las dinámicas, sonidos y efectos que pueden producir esto, ¿cierto? Ahora, tenemos una acción, que en este caso sería, por ejemplo, ese estallido, un golpe, algún sonido que pasa algo rápido, alguna cosa que está sucediendo dentro de ese objeto, dentro de ese medio que estamos viendo en este caso, como la página de este señor, y hacemos el sonido. ¡Boom! ¿Cierto? Un sonido de explosión. Aquí él nos informa y nos dice qué tipo de tipografías está utilizando. Ahorita les paso este link de esta página, es bien interesante, porque es una página de un señor que se dedica solamente a hacer tipografías para cómics o tipografías decorativas. Él no dibuja cómics casi, por ahí tiene un cómic que hace este personaje, pero lo mismo, lo vende por su página y se comercia por ahí. Pero el fuerte de él es el diseño tipográfico, que es súper interesante este tipo de diseño tipográfico, porque se apega mucho a lo que nosotros hemos estado haciendo en este ejercicio, que es a partir de fotos, que es a partir de referentes y elementos de esa forma que hemos ido trabajando constantemente. Entonces, aquí él nos informa qué tipo de tipografía está utilizando. Una Gamma Rays Extra Bold, ¿cierto? Porque sé que es Extra Bold por estas dos Bs que tiene aquí al final, BBB, ¿listo? Entonces, aquí él me está informando qué tipografía es. Acá nos informa, pues, la palabra o el sonido, cómo va a sonar, ¿cierto? Y aquí ya nos empieza a mostrar cómo hace un juego tipográfico con este elemento básico que tenemos en este caso. Ahora, con ese objeto y con ese elemento que él nos muestra ahí, empieza a jugar y empieza a generar ese sonido. Pero esto no es suficiente, ¿cierto? Con romper las letras o con agruparlas de una forma, no es suficiente para generar esa acción. Me está mostrando el sonido, pero no me está mostrando la actividad como tal. ¿Listo? Acá él habla de las dinámicas, de cómo se va a comportar ese objeto, y aquí ya nos empieza a hacer una muestra de ese elemento cuando estalla y el comportamiento que va a tener relacionado al objeto que se está utilizando. Aquí ya más adelante nos muestra su comportamiento dentro de la viñeta, cómo se puede salir de la viñeta, ¿cierto? O cómo dejarlo dentro de esta. Y de esa forma él va a ir generando un recorrido de lo que vienen a ser esos efectos de sonido dentro de un tipo de elementos. Entonces, estos vienen a ser las onomatopeyas, los sonidos creados o generados gráficamente. Gráficamente a partir de una tipografía, ¿cierto? Aquí él en esta página, en su página, tiene una cantidad de tips
para los que quieran o les gusten hacer cómics o dibujar este tipo de cosas. No sé si Santiago le guste este tipo de elementos, pero pues sería chévere que le echara una miradita a esto. ¿Listo? Entonces ahí va a tener y van a encontrar pues muchos elementos de cómo construirlos, cómo trabajarlos. Acá hay una cantidad de puntos que hablan sobre las diferentes tipografías, sus alturas, todas esas cosas que ya hemos estado indagando y estamos viendo. Y por acá van a encontrar también algo de construcción y diferentes elementos. Entonces, si ven, serifas, que fue lo que hablamos muy al principio del curso, con serifas, sin serifas, todas estas diferencias que tenían esas familias tipográficas que íbamos a encontrar en diferentes medios, ¿cierto? Bueno, todo eso es lo que van a encontrar ahí. Ahora, vamos a empezar a trabajar con diferentes tipografías. Vamos a bajarlas de una vez desde acá. Aquí en esta página, este caballero nos ofrece tipografías, ¿cierto? Y algunas las cobra, otras no, ¿cierto? Entonces, vamos a simplemente entrar aquí a todas las tipografías y dentro de esto vamos a encontrar aquí diferentes elementos. Entonces, para cuerpo de... Ahí sería para texto corrido, perdón, sería para colocar dentro de los globos, texto corrido en este caso, el body copy, él se refiere a la tipografía que sería para leer pinceles, diseños, los diálogos en específico para los globos que tenemos, de fantasía, de terror, ¿cierto? Y ahí va a tener una cantidad de elementos dentro de lo que se está trabajando en esas tipografías. Aquí vamos a encontrar efectos de sonido y dentro de efectos de sonido pues vamos a encontrar una cantidad amplia de tipografías. Algunas son de pago, otras no, ¿cierto? Entonces simplemente entra uno y si dicen 00, pues ahí automáticamente las puede uno descargar, ¿cierto? Entonces, simplemente buscamos una tipografía que nos guste o yo ahorita descargo una y les paso una tipografía con la cual vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, con respecto a los onomatopeyas, vamos a encontrar que son elementos completamente decorativos, con los cuales podemos interpretar ese tipo de sonidos o acciones que están dentro de nuestros cómics o dentro de las acciones o diseños que estemos trabajando. Esto no solamente nos sirve para generar este tipo de sonidos, sino también empezamos a encontrar que la decoración tipográfica o esas decoraciones que pueden llegar a tener estos elementos van a incurrir dentro de cualquier tipo de tipografía. En este caso, podemos ver cómo estas letras, podemos ver cómo estos elementos automáticamente empiezan a tomar volumen, empiezan a tener diferentes comportamientos y a verse como gráficas literalmente. O sea, ya no estamos viendo acá una tipografía común y corriente, sino ya empezamos a ver un comportamiento tipográfico de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a los diseños y de acuerdo a lo que se quiere interpretar con este tipo de cosas. Entonces, si ven, por ejemplo, esta Gamma Rays cuesta $20, pero pues ahí ya él colabora con el mundo y hay unas que simplemente las deja de forma gratuita. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar cualquier cantidad de ejemplos, ¿cierto? Aquí, en este caso, vamos a ir viendo cómo esas tipografías y cómo esos elementos van jugando. Dependiendo de los efectos o los elementos que se le estén aplicando, podemos ir generando o podemos ir modificando lo que es esa parte gráfica del texto. Entonces, si uno ve la tipografía, pues es una tipografía común, normal, que cuando la utilizamos o cuando la vamos a instalar, pues vamos a ver solamente las letras, se pueden leer, se pueden interpretar, pero que con trabajo dentro de este tipo de software, de herramientas, podemos ir generando y podemos ir modificando a tal punto que ese objeto
pues se va a volver algo completamente decorativo e interesante. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ya cuando empezamos a trabajar, ya estamos acá dentro de nuestro Illustrator, en este caso, ya ustedes saben cómo crear un archivo nuevo, todo eso, ¿cierto? Tenemos un tamaño carta sobre el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a tomar un objeto, en este caso vamos a tomar la herramienta de texto. Esta herramienta de texto la vamos a utilizar de tal forma que nos genere solamente un elemento. Hacemos clic con la herramienta de texto sobre el espacio de trabajo y escribimos algún sonido. Puede ser en inglés, puede ser en español, como quiera, ¿cierto? Entonces puedo escribir ese sonido. ¡Boom! Ahora, este objeto y este elemento simplemente lo voy a redimensionar. Recuerden que cuando tomamos para redimensionar un objeto, lo hacemos con Sí, Shift. profe, qué pena, una pregunta. Ah, perdón, espérenme un segundo que no lo estoy compartiendo. No, es que está ahí con el loguito, eso. Sí, señor, usted tiene toda la Entonces, razón. pues no veíamos nada. Listo. Ya le comparto. Listo. Entonces, aquí tenemos ya nuestro espacio de trabajo, ¿cierto? Este espacio de trabajo en Illustrator, donde vamos a empezar a generar esta decoración y este elemento tipográfico, lo vamos a trabajar ¿de qué forma? Vamos a tomar la herramienta de texto. Ya tenemos creado nuestro archivo nuevo. Ese archivo nuevo lo vamos a hacer tamaño carta y tomamos nuestra herramienta de texto y hacemos clic en el espacio de trabajo. De esa forma vamos a sacar un elemento para poder escribir o para colocar texto dentro de ese espacio. Entonces ahí simplemente pongo mayúsculas y escribo algún sonido. En este caso estoy escribiendo ese boom en inglés, que es el sonido más común que encontramos, digamos que dentro de un cómic. Existen crash, boom, bueno, una cantidad de sonidos que van a encontrar dentro de este tipo de elementos que van a ir viendo más adelante. Tenemos ya el objeto. Tomamos la herramienta de selección. Ahora redimensionamos el objeto, ¿cierto? Entonces, con la herramienta de selección nos sale el cuadro delimitador alrededor del objeto y voy a hacer clic sostenido y arrastro. Cuando hago clic sostenido y arrastro, el objeto se escala pero se deforma. Para no deformarlo, ¿cierto? Oprimimos la tecla Shift. ¿Sí ven? Ahí ya no se deforma hacia ningún lado. Ni al alto ni al ancho, sino me hace un escalado completamente uniforme del objeto. Listo. Ya con el objeto creado, con el objeto colocado, puedo empezar a indagar y a ver las tipografías que tenemos dentro de nuestros computadores. En este caso, van a instalar una que les voy a pasar ahorita y con esa es que van a trabajar. Activamos la tipografía, la que más se acomode o la que estemos, con la que estemos jugando, con la que estemos trabajando, en este caso, ¿cierto? Podemos colocarla y simplemente hacemos clic sobre ella y ya queda colocada la tipografía. Ahora, estos elementos y estos objetos, a medida que los vamos modificando y les vamos cambiando formas, vamos viendo que los elementos básicamente los tenemos que ir convirtiendo en una imagen. ¿Listo? Aquí podemos cambiar cosas, aquí podemos modificar algunos elementos, pero no todo completamente. Entonces aquí no hablamos de color, sino solamente de forma hasta este punto. ¿Listo? Más adelante ya pensamos en colores, efectos y demás. Tenemos nuestra tipografía. Ahí está seleccionada como un objeto, ¿cierto? No está seleccionada como tipografía. Cuando está seleccionada como tipografía, tengo la herramienta de texto y la selecciono como lo hago en un editor de texto como Word, PowerPoint, cualquiera de estos que me maneja textos, solamente textos. En este caso lo tengo seleccionado como una imagen,
con el cuadro delimitador alrededor. ¿Listo? Cuando tengo este objeto y esta selección de este elemento, voy a ir aquí a la parte superior donde están los atributos de la herramienta o de Illustrator generales y voy a buscar este iconito que les voy a mostrar acá. Entonces, este icono que les estoy agrandando acá, este icono que estoy señalando ahí con el puntero del mouse, es el modificador de texto, ¿cierto? Pero es un modificador de texto a partir de unas retículas y unas mallas que él puede ir utilizando dentro del software. Vamos a hacer clic sobre este objeto, clic en él, y automáticamente el texto se nos modifica y nos aparece este cuadro de diálogo. Aquí con este cuadro de diálogo que tenemos en pantalla, que se llama opciones de deformación, vamos a encontrar estilo, que en este caso es la forma que va a adquirir ese objeto, horizontal o vertical, dependiendo de cómo lo quiera modificar, ¿cierto? Entonces, si lo quiero modificar de forma horizontal o vertical, aquí simplemente los cambio y ahí vemos diferentes resultados, ¿sí ven? Un cambio vertical me lo modifica de esa forma y hace cada una de sus transformaciones. La curvatura que va a tener esta modificación en positivo o en negativo, como lo quiera trabajar, y sus distorsiones tanto horizontal como verticalmente. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo esa distorsión, cómo esos objetos empiezan a tomar forma y empiezan a generar ese tipo de impresión, ese tipo de sensación de movimiento, ¿sí ven? Aquí ya automáticamente este objeto empieza a tener esa sensación de movimiento, esa dinámica de la acción que está sucediendo con el sonido y ya empezamos a ver acción dentro de este objeto. Perdón. Ahora, en este elemento que estoy trabajando específicamente puedo utilizar ese estilo de arco. Pero cuando hago clic aquí en la pestaña voy a encontrar más tipos de deformaciones. Por ejemplo, arco inferior, onda, pez y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, no todas las deformaciones son similares. Vamos a tener una gran variación de deformaciones y también vamos a encontrar unos cursores aquí alrededor del objeto que generan esa retícula. Ahora, esos cursores que estamos viendo ahí, que estamos percibiendo, en este caso, esos cursores son los que me van a permitir modificar esta tipografía o me van a permitir modificar ese elemento de forma manual. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestros elementos, ya los estamos modificando. Podemos trabajar la curva, reducirla, aumentarla, como nos guste, y podemos cambiar su comportamiento dentro de la forma que les quiera dar. ¿Listo? Aquí tenemos de todo. Cuando ya seleccionamos, cuando ya tenemos todos esos elementos claros y decidimos o tomamos la decisión de lo que íbamos a trabajar, simplemente le vamos a decir OK. Entonces aquí ya tengo las modificaciones creadas. Vamos a dejar por acá boom. Vamos a estirar un poco más la curva. Listo, ahí. Y le digo OK. Cuando ya tengo esa transformación, cuando ya tengo ese objeto modificado, como lo tengo acá en pantalla, voy a reducirlo un poco. Este objeto yo lo puedo seguir modificando, ¿cierto? Entonces, tenemos estos elementos, ¿sí ven? Eso que quedó ahí seleccionado, esas lineecitas que estoy viendo sobre el objeto, yo las puedo tomar y las puedo manipular para seguir cambiando los textos y la tipografía de acuerdo a las necesidades que tenga. En este caso, vamos a trabajar sobre la herramienta selección directa, que es la flecha blanca, y con ese elemento yo puedo coger cada uno de esos deformadores o cada uno de esos modificadores que tiene, en este caso, esa tipografía. ¿Sí ven? Entonces ahí simplemente yo le digo a este objeto, hago clic aquí en el espacio blanco, vuelvo y lo selecciono de tal forma que me muestre
solamente este elemento deformador, y a partir de ahí yo puedo tomar los nodos, si ven que ahí quedan resaltados en azul, los otros estarían en blanco en su interior, y estos elementos los puedo ir modificando y los puedo seguir estirando o cambiando de acuerdo a las necesidades que tengamos dentro del diseño que estamos creando. Entonces vamos a llevar este por aquí un poco, no quiero que quede tan sesgado, tan bajo, simplemente necesito que me genere ese tipo de transformaciones, y las vamos cerrando y vamos acomodando de acuerdo a lo que se necesite dentro del diseño. Vuelvo, repito. Entonces aquí ya vamos viendo cómo esos objetos van quedando modificados y van teniendo ese comportamiento dinámico que requieren este tipo de textos o este tipo de elementos como las onomatopeyas. Entonces ahí ya voy generando mi dinámica, voy generando mi onomatopeya y voy estirando y voy utilizando cada uno de esos recursos que me permite esta malla, que en este caso pues están limitados a los puntos que ella misma me coloca, ¿cierto? Y con esos pues simplemente voy modificando o voy moviendo los diferentes elementos que tengo dentro del espacio de trabajo. Entonces ahí podemos seguir modificando, podemos deformar si queremos deformar, o podemos simplemente cambiar algunos de los comportamientos que va teniendo el objeto con relación a lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Que en este caso fue cambiar esa forma, cambiar ese comportamiento que estaba teniendo esa tipografía, y a partir de ahí ir generando e ir creando cualquier tipo de efecto dentro de este mismo objeto. Listo. Ya cuando terminamos esa edición del texto, esa edición de ese objeto, podemos reducir este elemento acá y ya lo tenemos convertido o lo tenemos deformado de acuerdo a los objetos como los voy a ir trabajando. Vamos a dejar ese objeto aquí abajo y lo voy a duplicar. Entonces le voy a decir control C, control V, pegar. ¿Listo? Tomo este objeto y a este objeto le voy a decir que me lo convierta en trazado. Entonces, voy aquí al menú superior, voy a abrir objeto y voy a buscar uno que se llama expandir. Aquí vamos a encontrar expandir o expandir apariencia, cualquiera de los dos nos funciona. Le voy a decir expandir y acá me sale este cuadro de diálogo que me está preguntando, ¿quiere expandir el objeto completo más el relleno? Le decimos que sí, ok. Listo, ya este objeto está convertido en un trazado. ¿Cómo sabemos que es un trazado? Si yo le digo aquí control Y, ya vemos de dos formas diferentes el objeto. Uno, el de abajo, que está convertido en texto, perdón, que es un texto, no se puede previsualizar porque tiene un efecto deformador encima, y el que ya está convertido en imagen es el que yo puedo previsualizar y tener aquí en la parte superior. ¿Listo? De esa forma vamos a encontrar y vamos a ver que esos elementos, esos objetos, cuando los estamos trabajando, encontramos esas deformaciones y esas modificaciones. ¿Listo? Entonces ya este objeto está convertido a imagen. Ahora sí, a ese elemento ya le puedo empezar a cambiar el color. Ya le puedo crear o colocar cualquier color que a mí me parezca. A partir de ahí ya puedo empezar a modificar el objeto y puedo empezar a crear ese tipo de elementos dentro de la onomatopeya. Vamos a tomar ese texto y le vamos a decir objeto, aquí en el menú superior, objeto, y vamos a encontrar una herramienta que se llama, se me perdió, trazado. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a trazado, desplazamiento, y dentro de desplazamiento vamos a activar esa herramienta. Aquí ya estamos viendo qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, él me está desplazando el objeto de tal forma que me está generando otro elemento adicional alrededor de este. Aquí en este cuadrito de diálogo que me acaba de aparecer, me está diciendo que el desplazamiento está al 0,3528 centímetros, ¿cierto? O sea, está en milímetros por el momento. Dice que la ubicación, perdón, las uniones están en ángulo, pueden ser redondeadas
o pueden ser biseladas, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí en redondeado y acá en límite del ángulo vamos a dejarlo en 4. Aquí dentro de desplazamiento vamos a seleccionar, o bueno, voy a seleccionar este objeto y voy a empezar a subir con las teclas de las flechas arriba y abajo del teclado en este caso. A lo que subo o bajo, vamos viendo cómo ese objeto se empieza a sumar dentro de este elemento y empieza a crear ese borde y ese efecto que me va generando. Ese efecto o ese volumen que me está creando en este momento no necesariamente tiene que ser hacia afuera, también puede ser hacia adentro. ¿Sí ven? Ahí ya lo estamos creando hacia adentro y nos está generando ese elemento adicional que también puede empezar a funcionar como un brillo, dependiendo del efecto o el elemento, cómo lo empecemos a manipular o cómo lo empecemos a trabajar. ¿Listo? En este caso voy a dejarlo en positivo, ¿cierto? Voy a trabajar más o menos 1 centímetro o menos, 0,8, 0,7, 0,6. Vamos a dejarlo aquí en 0,6 y vamos a decirle OK. ¿Listo? Automáticamente se creó el objeto. Ahora, ese objeto y ese elemento queda agrupado de una vez, ¿cierto? Entonces, si yo le cambio el color, me voy a dar cuenta que esos elementos automáticamente van a tener este comportamiento. ¿Por qué tienen este comportamiento? Porque las letras todavía están unificadas. Entonces, si yo suelto esto y vuelvo y lo agarro, voy a darme cuenta que todo está agrupado, ¿cierto? Entonces, como todo está agrupado, voy a tener el conflicto de cómo puedo manipular o cómo puedo utilizar cada uno de estos elementos de forma independiente. Vamos a decirle clic derecho a este objeto seleccionado y vamos a ir aquí a desagrupar. Acá en desagrupar ya podemos hacer clic en la parte blanca y ya podemos ver si se desagrupó. Si no se desagrupa, volvemos y le decimos clic derecho desagrupar, clic derecho, revisamos si ya el desagrupar desapareció y si ya desaparece es porque ya los objetos están sueltos, efectivamente. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo los objetos de forma independiente, cada uno, tanto los azules como los verdes que tengo ahí en pantalla. Entonces voy a tomar todos los verdes, hago clic sobre la M, oprimo Shift, hago clic sobre la O, la otra O y la otra y la B. ¿Listo? Ya tengo seleccionados esos objetos. Ahora, como estos objetos los necesito como una unidad, vuelvo y le digo clic derecho y los vamos a agrupar. Si no me permite, en este caso, agruparlos, como lo que me está sucediendo acá, simplemente vamos a mover ese objeto y lo vamos a dejar como un elemento completamente independiente. ¿Listo? Vamos a dejarlo aquí, lo seleccioné todo, no lo he podido agrupar, ya les digo por qué no se ha podido, y lo vamos a dejar acá a un lado. Entonces, este objeto lo dejamos aquí quietecito. Ahora, tomamos todos los elementos que están en azul, ¿listo? Y estos objetos los vamos a unificar. Estos ya no los vamos a agrupar en este caso, sino los vamos a unificar de una vez. Vamos a ir aquí a la herramienta creador de formas, hacemos Shift, oprimimos la tecla Shift y hacemos una selección de todo el objeto. ¿Listo? Ahí ya se convirtió en un solo elemento. Ya este unificado, que hace parte independiente de este elemento, vamos a tomar de nuevo estas letras, boom, y vamos a mirar aquí qué les está sucediendo. Entonces, soltar trazado compuesto, bueno, aquí tenemos un conflicto en las letras que tienen huecos, ¿cierto? Estas letras que tienen huecos son las que nos están generando ese tipo de conflicto y por eso no me permiten agrupar este tipo de objetos. Tengo dos opciones. Una, simplemente seleccionar todos los elementos, ir aquí a el buscatrazos, ¿cierto? Y decirle que me unifique todos esos elementos y probar si ya me está funcionando el agrupar. Entonces aquí ya me sale agrupar o desagrupar, o sea que ya es un solo elemento. Listo. Aquí con el buscatrazos ya lo unifiqué, ¿sí? Ya lo cojo desde cualquier letra y ya me lo mantiene como un elemento unificado. Paso aquí a mi texto de nuevo y lo muevo o lo coloco en otro punto. ¿Sí ven?
Entonces aquí ya empezamos a ver cómo esa tipografía, cómo esos elementos empiezan a tener ese comportamiento de volumen y de efecto dentro de lo que se está viendo en este caso. Podemos seguir generando nuevos volúmenes, podemos seguir generando nuevos elementos que brillen o que sean parte del diseño, parte de lo que estamos creando en este caso. Aquí también podemos jugar con bordes, ¿cierto? Entonces acá le podemos poner otro borde, en este caso vamos a ponerle uno del mismo color que tenemos en el exterior, y podemos ir aumentando esos bordes en esos objetos, ¿sí? Y ahí vamos teniendo diferentes comportamientos dentro de estos elementos de acuerdo a lo que hemos ido generando. Podemos cambiarles los perfiles a sus bordes, bueno, podemos jugar con cada uno de esos elementos y de esa forma podemos ir generando diferentes resultados dentro de lo que son este tipo de onomatopeyas o este tipo de elementos. Voy a tomar de nuevo el objeto, el principal, lo tomo de nuevo, lo selecciono y voy aquí a objeto de nuevo, trazado, desplazamiento, y lo voy a hacer de forma negativa. Entonces selecciono acá y me voy en negativo. Voy a hacerle un volumen, algo pequeño, por aquí, sí, por ahí. En negativo para que quede por dentro ese recorte. Y le decimos OK. A este objeto voy a bajarle la saturación del color, ¿cierto? Voy a ponerla por acá, más clarito. Y podemos mover este objeto igual que lo que hicimos con el objeto anterior. Entonces aquí lo mismo, clic derecho, desagrupar, ya no lo desagrupó, tomamos estos elementos, los que vamos a dejar más claros, los vamos moviendo y ya empezamos a tener otro comportamiento acá mucho más volumétrico, mucho más levantado dentro de lo que se estaba diseñando. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a tener ese elemento tridimensional sin tener una parte tridimensional dentro del objeto. Todo es completamente plano, todos son simplemente planos que vamos modificando, que vamos acomodando y que en general los vamos cuadrando de acuerdo a las necesidades que va teniendo el diseño en este caso. ¿Listo? Acá puedo tomar cada uno de forma independiente y lo puedo mover de acuerdo a lo que se necesite para acomodarlo a ese espacio. De esa forma es que vamos a generar onomatopeyas y vamos a generar efectos de sonido dentro de la tipografía. ¿Listo? Bueno, entonces detenemos